Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube tan sensual. Pues continuando con esta serie de videos sobre los arcosaurios, hoy vamos a aprender sobre el segundo gran grupo de dinosaurios y el que nos falta por tratar, los sauropodomorfos. Así que si te gustan estos dinosaurios de cuello largo, pues no te despegues de tu pantalla, porque esto se pondrá muy sensual y excitante. Pues bien, gente, continuando con lo que habíamos dejado, vamos a ver, como les decía, sobre los sauropodomorfos. Los sauropodomorfos son un suborden de dinosaurios saurisquios caracterizados por un andar, en un principio por un tamaño pequeño, un andar bípedo, un cuerpo y cuello largos y gráciles y una dieta herbívora, aunque después de millones de años de evolución acabarían por convertirse en los animales terrestres más grandes que han existido, los animales más grandes que han vivido en tierra firme. Los primeros sauropodomorfos aparecieron en Pangea durante el evento del piso del Carniano o Carniense del Triásico tardío, hace aproximadamente unos 230 a 228 millones de años antes del presente, y hace 225 millones de años ocurrió una gran expansión de los sauropodomorfos primitivos fuera de Pangea del Sur, por primera vez. Y bueno, gente, ¿qué les parece si después de hecha esta pequeña introducción vamos con su clasificación, historia evolutiva, auge y caída? Pues bien, gente, los sauropodomorfos se han dividido tradicionalmente de muchas formas a lo largo del tiempo y la historia de su paleontología, ¿ok? Pues bien, esta vez para motivos de tiempo usaremos la clasificación más tradicional y básica y simplificada posible de estos animales, pero que sepan que es una clasificación de plano muy pero muy simplificada, bajo la cual básicamente dividimos, al menos por esta vez, a los sauropodomorfos en dos grandes grupos, los prosaurópodos y los saurópodos. Empezamos por el primero, los prosaurópodos, los cuales como primer grupo de los sauropodomorfos naturalmente aparecieron hace aproximadamente 230 millones de años antes del presente, durante el Carniano o Carniense del Triásico superior. Pues bien, los sauropodomorfos aparecieron en un primer momento como animales bastante pequeños y discretos. Bastante pequeños y discretos en un principio, como por ejemplo este Tecodontosaurus de aquí, animales pequeños, en su mayoría bípedos, herbívoros y bastante huidizos y escurridizos. Nada demasiado impresionante, la verdad, seamos sinceros. Sin embargo, y conforme iba avanzando el periodo Triásico superior, los sauropodomorfos iban adquiriendo importancia, llegando al punto de suplantar, al menos en parte, a varios otros grupos de herbívoros más antiguos, como por ejemplo los dicinodontes o los rincosaurios, ¿ok? Pues bien, mediante este proceso de evolución, los sauropodomorfos fueron, o sea, los prosaurópodos fueron adquiriendo tamaños cada vez más y más considerables, como por ejemplo este Plateosaurus del Jurásico tardío, del Triásico tardío, de gran parte de Europa, que podía llegar a medir más de 6 metros de largo y pesar hasta 4 toneladas cada ejemplar. Este Plateosaurus. Pues bien, gente, a diferencia de muchos otros grupos de arcosaurios y al igual que otros grupos de dinosaurios primitivos, muchos prosaurópodos lograron sobrevivir a la extinción masiva del Triásico-Jurásico hace aproximadamente unos 200 millones de años antes del presente. Aquí termina el periodo Triásico y comienza el Jurásico, durante el cual, a principios del Jurásico temprano, los prosaurópodos darán origen a los primeros miembros del otro gran grupo de sauropodomorfos y el más famoso e importante de todos, los miembros del infraorden Saurópoda, o sea, los saurópodos verdaderos, que en un principio se parecían bastante a la verdad a sus antepasados prosaurópodos, por ejemplo, este Anquisaurus de aquí, que a pesar de parecer mucho un prosaurópodo, en realidad era un saurópodo verdadero, eso sí, muy primitivo, pero un saurópodo al fin y al cabo. Y es que al principio de la historia evolutiva durante el Jurásico temprano, los verdaderos saurópodos incluían a varias formas bastante primitivas y aún bastante parecidas a sus antepasados primitivos. No solo como por ejemplo este Anquisaurus, sino varios otros grupos como por ejemplo este Glacialisaurus del Jurásico temprano de la Antártida. O también, por ejemplo, este Masospondylus, también del Jurásico temprano, pero esta vez de Sudáfrica.
Pero a pesar de eso, y conforme avanzaba el periodo Jurásico temprano y medio, los antiguos saurópodos basales irían adquiriendo una forma cada vez más y más parecida a los saurópodos, al saurópodo típico que estamos acostumbrados, hasta la aparición de un nuevo clado dentro de los verdaderos saurópodos, del que hablaremos a continuación. Hace aproximadamente 180 a 170 millones de años apareció el subgrupo de saurópodos conocidos como Eusaurópoda, o sea, los verdaderos saurópodos, por su nombre, por su traducción literal del idioma antiguo, ¿ok? Pues estos miembros de Eusaurópoda, o sea, los Eusaurópodos, adquirieron una forma cada vez más cuadrúpeda y un tamaño corporal cada vez más y más colosal e inimaginable. Aunque para esto aún faltaba bastante, la verdad, pues sus primeros miembros eran aún bastante pequeños, aunque ya totalmente cuadrúpedos y de cuerpo pesado. Pues bien, gente, uno de los primeros grupos de Eusaurópodos en aparecer fueron los miembros de la familia Vulcanodontidae, como por ejemplo este Vulcanodon que le da nombre a su grupo, que como pueden ver ya tiene una forma de saurópodo bastante más familiar para nosotros y el público general. Pero en fin, gente, lo verdaderamente interesante, los animales de tamaño verdaderamente colosal, de verdaderamente tamaño monstruoso, por así decirlo, no llegarían hasta la aparición de un nuevo clado dentro de los saurópodos Eusaurópodos, los miembros del clado Neosaurópoda, o por su traducción literal, los nuevos saurópodos. Los neosaurópodos incluyen varios grupos y familias interesantes de los que vamos a hablar justamente a continuación. Entre los muchos grupos interesantes de primeros neosaurópodos están, por ejemplo, los miembros de la familia Turiasauridae, como el mismísimo Turiasaurus. Pero sin duda, lo verdaderamente interesante, lo verdaderamente ya bastante cool, comienza con la aparición a mediados y principios del Jurásico tardío de la superfamilia Diplodocoidea, que se divide en tres familias principales, como por ejemplo los famosos y eternamente icónicos diplodócidos del Jurásico tardío hace entre 175 a 150 millones de años antes del presente, como por ejemplo el icónico, como por ejemplo este famoso e icónico y súper popular Brontosaurus. Más tiempo duró, por ejemplo, otra familia de diplodozoideos, de diplodozoideos, como es la familia Dicreosauridae, que vivió desde el Jurásico tardío al Cretácico temprano, como por ejemplo este extraño pero medio famoso Amargasaurus. Pero sin duda alguna, hasta donde yo sé, la familia de diplodozoideos que más tiempo sobrevivió fue la familia Rebaquisauridae, que existió desde justo el final del Jurásico hasta principios del Cretácico temprano, extinguiéndose hace unos 90 millones de años por culpa del evento de extinción conocido como la renovación del Turoniano. Como por ejemplo, entre sus filas están por ejemplo este curioso y extraño esqueleto de Limaeosaurus del Cretácico del principios del Cretácico temprano, del principios del Cretácico tardío de Sudamérica. De principios del Cretácico tardío de Sudamérica, de Argentina para ser más exactos. Gente, permítanme presentarles al clado de saurópodos más diverso, duradero y exitoso que probablemente existió, el clado Macronaria. Como su nombre indica, tienen una uña en las patas delanteras bastante hipertrofiada, medio hipertrofiada la verdad. Pues bien, gente, dentro de los miembros más basales de los macronarios, del clado Macronaria, está por ejemplo la familia Camarasauridae, como por ejemplo este Camarasaurus de aquí, del Jurásico tardío de Norteamérica. Pero de lo que no cabe duda es que entre los muchos miembros y grupos de los primeros macronarios, el más destacable de todos es sin duda alguna la familia Brachiosauridae, como por ejemplo este Brachiosaurus, que a diferencia de lo que muchos creen, esta familia no solo vivió durante el Jurásico tardío, sino que de hecho duró hasta principios del Cretácico tardío, a principios entre el Cenomaniano y extinguiéndose sino hasta en algún momento entre el Cenomaniano y el Turoniano. Los brachiosáuridos probablemente se extinguieron en un momento entre 90 millones de años antes del presente. Con sus últimos géneros fueron, por ejemplo, el famoso Sauroposeidón, lagarto dios de los terremotos, por su traducción literal. Pero sin duda alguna, y para ir terminando el video porque ya se está alargando más de lo debido,
He aquí la indiscutible joya de la corona de los saurópodos macronarios, el clado Titanosauria. Los famosos titanosaurios, los últimos saurópodos que existieron con una pequeña armadura en su espalda que duraron desde el Cretácico temprano hasta la extinción masiva del final del Cretácico, extinguiéndose junto con el resto de dinosaurios no avianos hace apenas 66 millones de años. Entre los últimos géneros están, por ejemplo, el famoso Alamosaurus del Cretácico tardío del Maastrichtiense de América del Norte, de México, para ser más exactos. Entre los titanosaurios que vivieron durante el Cretácico tardío hay varias familias destacables, entre los que están, por ejemplo, familias con géneros como el famoso e icónico Argentinosaurus wilconensis, el reptil de Argentina de Plaza Winkle, el animal más grande que haya habido en tierra firme, casi 30 metros largo y entre 80 y 100 toneladas de peso estimadas, el animal más grande que haya pisado la tierra firme. Y indiscutible campeón, no hay quien lo rebacle. Entre los últimos titanosaurios y saurópodos en existencia, miembros de un largo linaje que se remonta 150 millones de años antes de la gran extinción, están gigantes como por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Como por ejemplo, Perdonen, gente, es que se me olvidó el nombre de ese saurópodo, de ese titanosaurio, pero sí sé que aparece en el episodio 2 de Ciertos de Prehistoric Planet. Probablemente dejen el nombre en la descripción. Pero también había enanos, entre los últimos titanosaurios, también había enanos, como por ejemplo estos pequeños saltasáuridos del Cretácico tardío de Sudamérica y gran parte del resto del mundo.